La clase del día de hoy va a ser un cambio de tema y va a ser respecto a lo que estuvimos hablando en las últimas clases. Ya no vamos a hablar de tectónica de placas ni las consecuencias de gran escala de ella, sino que de un tema bastante más, ¿cómo decirlo?, de impacto directo, y que es el principal campo laboral que tienen los geólogos, al menos en esta parte del mundo, que es que son cosas asociadas a recursos naturales y en particular en el caso de Chile a los depósitos minerales. Como el 90%, o quizás más, de los geólogos trabaja en nuestro país en temas directamente asociados a exploración minera, explotación de minas, o prestando servicios, ya sea, por ejemplo, en hidrogeología, en temas de aguas subterráneas, pero a empresas mineras. Entonces, es el principal, los recursos naturales son la principal fuente de trabajo de los geólogos en nuestro país y en muchos otros lugares del mundo, mientras que en países donde la industria minera ha sido prácticamente aniquilada por razones de diverso tipo, como en Francia o en Estados Unidos, los geólogos prácticamente no tienen trabajo. Esa es la verdad. O trabajan en otros ambientes, en el estudio de otro tipo de recursos naturales, como puede ser la exploración del petróleo, de la cual en Chile casi no hay. Entonces, en la clase del día de hoy vamos a hablar de recursos naturales y depósitos minerales, y lo que tenemos en el fondo es una roca que tiene un mineral que se llama bornita, que es una mena de cobre. Es un mineral que contiene altos contenidos de cobre. No vamos a hablar de la parte metalúrgica ni nada por el estilo, eso ya es asociado a lo que hacen los ingenieros en minas, así que nos vamos a quedar solo con la parte geológica. Entonces, esta figura como motivación lo que nos muestra son los consumos promedios que tiene un ciudadano de Estados Unidos de una variedad de recursos minerales y no metálicos. Y vemos que los consumos son del orden de 250 kilos de hierro, 35 kilos de aluminio, 6 kilos de plomo, 11 kilos de cobre, 3.500 kilos de petróleo, 3.7 toneladas de carbón, una cantidad más o menos equivalente de gas natural, y así sucesivamente. Entonces pueden imaginar que si un ciudadano de Estados Unidos consume esto, multipliquen esto por los casi 7.000 millones de personas que viven en nuestro planeta, y tenemos una idea aproximada de cuáles son los consumos de recursos que necesita la humanidad para seguir funcionando. Entonces, esta figura lo que muestra es aproximadamente el consumo, muestra el aumento en la población, y vemos que ha aumentado enormemente, ya pasamos de los 7 billones, y vemos que la mayor parte de la población está concentrada en Asia, en particular en China y la India. Entonces pueden imaginar que esos países son los mayores consumidores de todo tipo de recursos metálicos, no metálicos y energéticos. Y efectivamente, como Chile es un país que depende en una gran mayoría de su ingreso, viene de la industria minera, en particular del cobre, dependemos del crecimiento económico de Asia y en particular de China. No sé la cifra exacta en este momento de cuánto consume, de cuánto del ingreso del país es asociado a la industria minera, pero es una fracción que diría al ojo debe ser la mitad del Producto Interno Bruto, pero no estoy 100% seguro. Y si vemos estadísticas del crecimiento de la población mundial, vemos que la población mundial va a seguir aumentando. Se predice que va a pasar a los 10.000 millones, llegando en aproximadamente 80 años más. Por lo tanto, los requerimientos de recursos metálicos y no metálicos van a seguir aumentando con el paso del tiempo. Pero enfrentamos los escenarios de cambio climático, y en esta figura lo que vemos son el aumento. Estamos aproximadamente acá en este punto, y hay diversas estimaciones de cambio climático que nos indican cuánto va a ser el crecimiento de las toneladas de las emisiones de dióxido de carbono por el consumo de combustibles fósiles que vamos a tener a futuro. Hay una incertidumbre muy alta, porque dependiendo del tipo de modelo de simulación que se utilice, tenemos valores que abarcan más de 2 órdenes de magnitud. Y eso está asociado específicamente, como muestra esta figura, donde relacionamos las emisiones de dióxido de carbono desde
desde la mitad de la revolución, o diría más bien el fin de la revolución industrial, hace 150 años, con el aumento en la temperatura respecto a ese punto, a ese periodo de tiempo. Entonces vemos que hay una relación lineal. Entonces, los consumos de metales que tenemos en nuestro planeta también van directamente asociados al aumento de las emisiones de dióxido de carbono, porque los metales se utilizan para todo tipo de aplicaciones industriales. Entonces, si quisiéramos reducir un poco los consumos de dióxido de carbono, vamos a tener que invertir muchísimo en desarrollar fuentes de energía más limpia, y eso nos va a requerir sí o sí el uso de el uso de más y más metales y elementos, entre comillas, extraños, que no se encuentran muy frecuentemente en las rocas de la Tierra. Esta figura lo que muestra son las predicciones que se tienen para el aumento de las fuentes de energía que usan un bajo consumo de carbono, en un escenario de un aumento de hasta 720 ppm de CO2 en la atmósfera. El ppm 400 fue pasado en el año 2014, y eso lo podemos ver cuando hablemos de cambio climático al final del curso. Pero si queremos que el aumento de dióxido de carbono sea 200 ppm, 250 ppm menor a esta estimación, que es la que se espera que va a pasar si la economía sigue el día de hoy, necesitamos aumentar enormemente el uso de energías limpias a una tasa mucho más alta que esta tasa cuya pendiente es bastante más baja, más reducida. Entonces necesitamos más metales, necesitamos cosas como el litio para poder reducir en forma más abrupta los escenarios de cambio climático. Bueno, esta figura yo creo que muchos de ustedes lo han visto, y sencillamente lo que muestra es que desde 1950 las emisiones de dióxido de carbono han aumentado en forma muy por sobre los valores históricos que se habían detectado, que se habían inferido desde el fin de la revolución industrial hace 170 años. Y vemos que va prácticamente gracias a la combustión de combustibles fósiles. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos escenarios de cambio climático? Tenemos que producir más metales, y los metales que nos van a ayudar a reducir las emisiones, como se muestran con esta figura, las tecnologías de consumo bajo de carbono van a demandar un más alto porcentaje de la producción de minerales en el mundo. Y para ello, tenemos que encontrar una forma en la cual esta producción pueda aumentar. Por ejemplo, el litio, que es un elemento metálico, pero que no es que se obtiene del salar de Atacama, como muchos de ustedes pueden haber escuchado, ya tiene una producción de 43 millones de, no me acuerdo qué era CATE exactamente, pero se requiere que la producción aumente 20 veces aproximadamente en un 965% para las predicciones de demanda que se estiman para el año 2050. Y eso está asociado al crecimiento mundial de la población y es evidente para prácticamente todos los elementos al menos para los 6 primeros elementos de esta tabla, como el cobalto, el grafito, el indio, el vanadio y el níquel. El resto de los elementos pareciera que estamos bastante bien respecto a lo que la producción actual es capaz de aportar la cantidad de metales necesarias para las estimaciones futuras, en particular para el cobre. Entonces, hay una demanda de metales y esa demanda va a seguir creciendo, y eso es lo que le da trabajo a los geólogos. Entonces, por ejemplo, una turbina que genera energía eólica tiene 3 toneladas de cobre, acero, concreto, pero además tiene varias toneladas de aluminio y tierras raras y elementos de tierras raras, en particular 2 toneladas, lo que es bastante alto. Y tiene otros materiales como zinc y molibdeno. Y si queremos que la producción actual de energía eólica pueda
apoyar la disminución en las emisiones de dióxido de carbono, tenemos que crear más turbinas, y a crear más turbinas necesitamos más metales, y en particular metales de elementos bastante extraños como las tierras raras. Entonces, estas figuras lo que muestra son la cantidad de metales que vamos a necesitar bajo distintos escenarios de cambio de disminución de emisiones de dióxido de carbono. Si queremos que las emisiones de dióxido de carbono no bajen, sigan aumentando, pero a una tasa como similar a la tasa actual, necesitamos, por ejemplo, 40 millones de toneladas de aluminio. Pero si queremos que la producción de aluminio, perdón, que las emisiones de dióxido de carbono disminuyan aún más a futuro, o no aumenten tan rápido, necesitamos aumentar a 80 millones la producción, 80 millones de toneladas de la producción de aluminio. En el caso del neodimio, que es una tierra rara, tenemos que pasar de 60.000 a 135.000 toneladas aproximadamente, y así sucesivamente con todo tipo de elementos. Por ejemplo, si pensamos en las celdas en estas celdas PV, que son las celdas que se usan para los paneles solares, requieren aluminio y cobre. Y si queremos que jueguen un rol importante en disminuir los impactos del cambio climático, la producción actual de cobre tiene que pasar desde 8.000 millones de toneladas a 20.000 millones de toneladas. Y eso lo pueden escalar para cualquier tipo de elemento, como los que se utilizan para las baterías de litio. Tenemos que pasar en un escenario optimista, de una producción de 10 millones a duplicarla, 20.000 millones a futuro. Entonces, con esta parte que es más bien de política económica, más que de geología, vamos a entrar yo creo que a muchos ya tienen bastante claro de por qué es importante la explotación de recursos naturales, que es una cosa en la cual los geólogos desde el día cero de la geología se han dedicado a trabajar. Y para ello también vamos a utilizar en algunas cosas a futuro, en el resto de la clase, al final, algunos conceptos que ya hemos visto anteriormente, como los de teoría de la tectónica de placas. Entonces, los recursos naturales geológicos los podemos clasificar en dos tipos, lo que son los metales y los no metales, bastante evidente cuál es la diferencia, y los no metálicos, que son recursos de tipo de uso general, como sal, la sal que se utiliza para cocinar, los diamantes que se pueden utilizar bueno, que además de ser joyas, uno también puede usar un diamante porque como tiene una dureza muy alta, lo puede utilizar para aplicaciones industriales. Tiene recursos energéticos que son principalmente hidrocarburos, estos son todas variedades de carbón, pero el principal es el gas y el petróleo. Y los recursos hídricos, que son las aguas, que han estado muy de moda en nuestro país por la mega sequía que nos azota desde hace 10 años aproximadamente. Los recursos naturales estos han sido importantes desde el día cero de la humanidad, y por lo tanto la minería existe desde hace miles de años a distintas escalas y con distintos objetivos, ya sea desde el pilquinero, que estaba sacando oro en California. Esto es una foto de hace 150 años aproximadamente, donde un pilquinero estaba con esta especie de olla en la cual recolectaban el suelo de un río, y después lo van filtrando para separar los granos de oro, o también la minería en condiciones de casi de esclavitud, que fue el mecanismo por el cual muchos de los países de Europa lograron un crecimiento económico importante durante la era del imperialismo a fines del siglo XIX. Esta imagen creo que debe ser en Brasil, probablemente. Pero al día de hoy la minería ha evolucionado muchísimo y y ahora ya no se trabaja en condiciones tan precarias. De hecho, la minería es un rubro en el cual se obtienen buenos trabajos de buena calidad en general, y los mineros utilizan tecnología mucho más sofisticada, como estos taladros. Bueno, no es un taladro, pero respecto a estar con un plato filtrando oro es harto más sofisticado. O utilizamos palas mecánicas y maquinaria industrial de alto nivel, que en algunos casos está automatizada, para la explotación de diversos tipos de recursos minerales. Y los metales, en particular como el cobre o el plomo o el zinc, creo que esto es estaño y esto es el mercurio, han sido importantes en la base desde el inicio de la civilización moderna. El cobre
fue el primer metal que se pudo extraer, y por ejemplo, esta figura lo que muestra es un mapa geológico muy simplificado de la isla de Chipre, en el Mediterráneo, al sur de Turquía, y nos muestra que en zona, bueno, acá tenemos, estos son lo que se llama una ofiolita, un pedazo de corteza oceánica que está obductado, está sobre la corteza continental actualmente, y vemos que en lugares donde hay metales, como que son los puntos rojos, que son minas de cobre, estos yacimientos fueron explotados desde la era del hierro, y han producido desde ese momento crecimiento económico, desarrollo y un avance en las civilizaciones, dando origen a piezas arqueológicas como las que se observan en esta figura. Entonces, los metales son muy importantes para la humanidad y la demanda de metales va a seguir aumentando. Entonces, entramos de lleno ya en lo que es la geología. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de recursos minerales? Hablamos principalmente de minerales de mena. Y un mineral de mena puede ser alguno como estos que se muestran en la foto, son aquellos que tienen una concentración alta de un elemento a partir del cual se puede obtener un beneficio económico. La hematita y la magnetita son minerales que son óxidos de hierro y tienen altas concentraciones de hierro. La siderita, no recuerdo exactamente en este momento qué es lo que trae principalmente. Y la pirita, que es este mineral bonito, que a veces le dicen el oro de los tontos, porque no es oro, es un sulfuro de hierro, también es una mena de hierro. Muchas veces la mena, que es este mineral que contiene una concentración alta de algún elemento de interés, no se parece en nada a lo que uno busca. Esto es galena, que es un sulfuro de plomo, y se parece visualmente a algo como si fuera un bloque de metal. Pero, por ejemplo, la malaquita, que es una mena de cobre, es un carbonato de cobre, no se parece en nada a un bloque macizo de cobre o un ánodo de cobre como los que vende Codelco. Entonces, a veces son un poco engañadoras las menas. Quizás muchos de ustedes han visto en rocas de la cordillera o en pedazos de rocas verdosas como esta, y esos son indicadores donde hay fuentes de cobre en esos lugares. Para ver si vale la pena explotar un yacimiento donde se encuentran estos minerales de mena, hay que tener en cuenta un montón de factores que van mucho más allá de la geología. O sea, no basta saber que hay minerales que tienen cantidades anómalas altas de cobre como la malaquita o concentraciones muy grandes de magnetita, sino que hay que evaluar los recursos para procesar, el costo de la operación, el valor del metal en el mercado y también factores ambientales y socioculturales, como puede ser la presencia de comunidades que pueden oponerse a los impactos de la minería. Las evaluaciones de los prospectos mineros son multidisciplinarias y van mucho más allá de lo que es la parte geológica, propiamente tal. Pero en esta clase vamos a seguir hablando de geología porque es un curso de geología general. Entonces, estos minerales de mena tenemos que ubicarlos en grandes cantidades, porque ahí sí pueden pensar que tienen concentraciones anómalas de elementos de interés. Si las concentraciones son altas y tenemos mucho volumen de estos minerales, entonces podemos ahí esperar que haya una gran concentración económica que se pueda explotar de algún mineral. Entonces, los depósitos minerales son aquellos cuerpos de roca que contienen minerales de mena, de los cuales acá se muestran algunas fotos. Esto es calcopirita, CCP, es un sulfuro de hierro. Esto no recuerdo lo que era, pero no importa. Y la gracia de los depósitos minerales es que son accidentes geológicos. A diferencia de las rocas, por ejemplo, de rocas intrusivas, de las cuales en el caso de Chile está lleno. Si uno tiene que pintar el mapa geológico de Chile de un solo color, uno lo puede pintar básicamente rosado o rojo por la cantidad de cuerpos intrusivos que hay. Pero es una simplificación, pero da más o menos la idea. Los yacimientos minerales, los depósitos son escasos, y son escasos porque las concentraciones promedio de los elementos, en particular de los elementos metálicos, económicamente de interés son muy bajas si tú tomas una roca intrusiva cualquiera.
Si vas caminando por la cordillera y encuentras un granito y lo pones en un ICP de masa, en un espectrómetro de masa para medir su concentración, se van a dar cuenta, el resultado va a ser que los contenidos de metales son muy bajos. Y la gracia de los yacimientos es que estos contenidos de metales son anómalamente altos. Entonces, por lo tanto, son accidentes geológicos, ya que son cosas anómalas respecto a la concentración promedio de los elementos metálicos que hay en la superficie de la Tierra. Y eso es lo que muestra un poco esta figura, donde tenemos un granito que tiene en porcentaje en peso muy bajo de óxidos de hierro o de otros minerales que tienen hierro, como pueden ser la biotita, y tiene un contenido muy alto del resto de los minerales. Entonces, uno tiene muchísimos granitos sobre la Tierra, pero tiene demasiado poco hierro, entonces no nos sirve como una mena de hierro. Pero si tenemos hematita, que vemos la fórmula es hierro con oxígeno, la hematita tiene un contenido muy alto de hierro, entonces nos sirve como una mena de hierro. Pero la cosa es que no es común encontrar grandes concentraciones de hematita en forma natural sobre la Tierra. Entonces, la geología económica es la disciplina de la geología que se dedica al estudio de los depósitos minerales, ya sea para entender cómo se forman, desde una perspectiva más científica, y ahí es prima hermana de la petrología ígnea y de la geoquímica, o también para la explotación y la exploración de estos depósitos, donde ahí se trabaja directamente con los colegas de la ingeniería en minas. Entonces, un concepto muy importante es la ley de Corte, que es la concentración mínima necesaria de un elemento de interés para extraerlo económicamente. Esto lo que muestra es cobre nativo. El cobre uno también lo puede explotar si es que encuentra cobre nativo, donde esto no es nada más que cobre, no está incorporado como un elemento dentro de algún otro mineral. Y las leyes de corte son muy variables dependiendo del mercado de metales en el mundo, porque si el precio del metal baja, una ley de corte X en algún momento va a dejar de ser económica y el yacimiento ya no va a valer la pena explotarlo. Pero si en algún momento el precio se hace tan alto, aumenta y aumenta, puedo tener una ley muy baja, pero el precio es tan alto que aunque mis costos sean muy altos, si el precio sigue aumentando, puedo aún así ganar dinero explotando estos yacimientos que tienen concentraciones bajas. Entonces, por lo tanto, esta ley de corte varía muchísimo también dependiendo de los precios del mercado internacional de metales. Entonces, ¿cuáles son los elementos metálicos, que son los que vamos a hablar principalmente en esta clase, que nos interesan? El hierro. El hierro tiene la gracia de que si hay un solo recurso que hizo posible el desarrollo de la civilización moderna, este es el hierro. Y por eso mismo, si recuerdan las clases de historia de la educación media, uno habla de la edad del hierro. Y los yacimientos de hierro hay de diverso tipo, sobre todo en zonas de rocas muy antiguas, como en lo que se llaman los cratones, que son bloques donde las rocas tienen más de 1.000 millones de años. En Chile no hay nada cratónico porque estamos en un margen activo de subducción. En zonas cratónicas tenemos depósitos de lo que se llaman las Banded Iron Formations o formaciones de hierro bandeado, que son capas de óxidos de hierro que se alternan con capas de sílice, de material silicificado. Y menos en el caso de Estados Unidos, la mayor parte de la producción de hierro es de estas formaciones que se llaman BIF. En el interior de Estados Unidos es un núcleo cratónico, entonces hay rocas muy antiguas. Australia también es un cratón, entonces esta foto que muestra esta mina en Australia también es un yacimiento del mismo tipo. Y la gracia que tienen estos BIF es que se forman bajo condiciones solo cuando el oxígeno, la atmósfera era bajo. Y hubo un momento en la historia geológica de la Tierra en la cual el contenido de oxígeno aumentó y estos depósitos dejaron de formarse. Entonces también se pueden utilizar como indicadores paleoclimáticos o para entender la evolución de la Tierra, pero a lo largo de miles de millones de años.
En el caso de Chile, por ejemplo, los depósitos más de hierro que tenemos son de tipo magmático, vienen de magmas, y son básicamente los mismos procesos de subducción que nos dan origen a los volcanes, y a los intrusivos también dan origen a depósitos magmáticos de hierro, donde el caso más famoso es este, que es el depósito del Laco, que queda al interior de San Pedro de Atacama, a unos cuantos kilómetros de la frontera con Argentina, y es un depósito donde hay coladas de lava que tienen cristales gigantes de magnetita, lo que es algo muy extraño, porque si tú tomas una colada andesítica, rara vez vas a ver un cristal de magnetita grande en una muestra de lava. Y las condiciones por las cuales se forman son bastante discutidas al día de hoy. También hay otro tipo de depósitos de hierro que son más bien importantes en zonas tropicales, que son las lateritas, que son donde el hierro que está en los suelos se oxida tanto que da origen a estos perfiles de suelo rojizo que se observan en muchas zonas tropicales. Entonces, ese es otro tipo de depósito de hierro, que para el caso de nuestro país tampoco es relevante porque Chile es el único país de Sudamérica que no tiene clima subtropical ni tropical. Otro elemento muy común que se extrae es el aluminio, y el aluminio se extrae de un mineral que se llama bauxita, que en general está en zonas más bien tropicales, y que la bauxita es una mezcla de hidróxidos y de óxidos de aluminio, y que es donde la concentración del aluminio es bastante alta, ya que otros componentes, otros elementos se lixivian. Y un problema que tiene la producción de hierro en estos yacimientos de bauxita es que requiere una cantidad gigantesca de electricidad para poder refinarlo. Entonces, es tan así, la cantidad de electricidad es tan grande y tan cara que, aunque parezca raro lo que voy a decir ahora, la economía de Islandia que está acá, Islandia no es un país tropical, es un país polar, pero en Islandia el costo de la electricidad es tan bajo debido a la energía geotérmica y a ríos grandes que tienen. El costo de la electricidad es tan bajo que muchas empresas mandan desde zonas tropicales aluminio a Islandia y lo refinan allá porque el costo de mandarlo es menor, perdón, el costo de la electricidad es tan bajo que compensa los costos del envío del mineral a una zona tan remota como esta isla en el Atlántico Norte, en el Atlántico Norte. Entonces requerimos una gran cantidad de energía para refinar el aluminio que utilizamos en las latas de bebida, por ejemplo. Hay otros depósitos, como son los depósitos de cuarzo para obtener silicio. Recordemos que el cuarzo es óxido de silicio, SiO2, es el metaloide más abundante en la corteza. Se utiliza principalmente para la fabricación de vidrio y cerámica. El silicio en la electrónica, en los computadores, no es una fracción más pequeña de toda la producción mundial de silicio. Y la mayoría de los depósitos incluyen la explotación de arenas como estas o que se observan acá en estas figuras. O si no, la extracción de pegmatitas, que son rocas ígneas de granos con fenocristales rocas intrusivas, con fenocristales de cuarzo y otros elementos muy grandes. Esta figura quizás ya les suene bastante familiar al día de hoy. Anteriormente la mostré para entender la distribución de las placas tectónicas, para mostrar dónde hay volcanes, para mostrar dónde hay terremotos, para mostrar dónde hay fallas activas, pero ahora la muestro para mostrar dónde hay un cierto tipo de yacimientos metálicos que son increíblemente importantes para el desarrollo económico de nuestro país, que son los llamados depósitos de pórfidos cupríferos. Y los depósitos de pórfidos cupríferos, miren dónde están, en el margen de subducción de Sudamérica, la misma zona que están los volcanes y los terremotos. Entonces uno puede inferir ya, hay una relación genética entre los procesos de subducción y la generación de pórfidos cupríferos. Pero en las zonas de subducción, por ejemplo, bueno, acá hay zonas de subducción en México, en Centroamérica, en el oeste de Estados Unidos y en el norte de Canadá, en Alaska, y ahí vemos dónde hay pórfidos cupríferos. Entonces, por inferir el mismo proceso de génesis que da origen a estos yacimientos,
también es lo que da origen a los volcanes y a los terremotos. Pero hay otros tipos de yacimientos, por ejemplo, las pipas de diamante. Vemos pipas de diamantes en el interior de África, en el norte de Siberia, en el interior de Estados Unidos y en el norte de Canadá. Pero no vemos ninguna pipa de diamante en una zona de subducción. Y eso es porque estas pipas de diamante se forman en núcleos cratónicos, en zonas donde las rocas son increíblemente antiguas, donde pueden tener más de 2.500 millones de años, como en Sudáfrica. Hay otro tipo de depósitos como el cromio, como los depósitos de cromio, que solo se encuentran también en zonas cratónicas, como en Sudáfrica, en Finlandia. Finlandia también es un cratón, o en Brasil. Entonces, hay una relación muy directa entre la tectónica de placas, las zonas de deformación de procesos activos, y que están directamente asociadas a la edad geológica de estos yacimientos y el contexto tectónico en el cual ellos se forman. Esta figura nos indica que si queremos buscar pórfidos cupríferos, no vamos a ir a Brasil, porque las rocas son muy antiguas y en esas zonas no se forman porque requieren condiciones de subducción y magmatismo recientes. Pero a la vez, si queremos buscar diamantes, estamos perdiendo el tiempo buscando diamantes en Chile por la razón de que no se dan las condiciones geológicas para que estas pipas volcánicas, porque son pipas volcánicas, se formen en zonas donde las rocas son muy jóvenes. Entonces, dependiendo de qué es lo que quiero buscar, va a estar dado por el contexto tectónico. Tengo que saber cuál es el contexto tectónico en el cual se forman esos yacimientos y puedo ir al lugar de interés donde ellos se forman. Entonces, en lo que resta de la clase, en general vamos a hablar de yacimientos metálicos que se forman en zonas de subducción principalmente. Aquí me van a disculpar un minuto porque tengo que cambiarle el color a la fuente. A ver. Un poco. No, ahí está bien. Entonces, los procesos ígneos son fundamentales para la formación de yacimientos de recursos minerales. Y esta figura lo que muestra es básicamente una intrusión, un granito, que se ubica bajo un volcán que ya dejó de ser activo, ya no está activo. O sea, no estamos hablando de un volcán como el Villarrica, estamos hablando como alguno de los tantos, de un edificio, probablemente de un edificio volcánico erodado. Entonces hay una variedad de procesos magmáticos que nos pueden dar origen a metales. Por ejemplo, si hay un magma que tenga una composición anómala en algún elemento, cuando este magma cristaliza, siguiendo los conceptos de la serie de Bowen, los cristales de ciertos elementos pueden separarse y pueden condensarse y acumularse en la parte baja de una cámara. Y eso es por un proceso de segregación magmática cuyo resultado final son cristales con contenidos muy altos de ciertos elementos químicos de interés. Y voy a mostrar una foto en una diapositiva más. Por razones como esta, la geología económica toma muchos conceptos de la petrología ígnea. Bueno, entonces acá se ve un poquito más claro donde tenemos que las capas de los minerales de mena, de estos de minerales que tienen elementos anómalos pero de interés económico importante, se pueden alternar con capas de otros minerales en la medida que la serie de cristalización de Bowen, obviamente es más complejo que eso, pero nos permite entenderlo a primer orden, progresa. Tenemos que en los granitos hay zonas que se llaman pegmatitas, que son rocas félsicas, que tienen fenocristales muy grandes, en general tienen altos contenidos de elementos alcalis, como el sodio y el potasio, y suelen tener también, por ejemplo, tierras raras. Entonces, las pegmatitas son fuente importante de menas de distintos elementos. Suele pasar también que cuando los magmas ascienden por la corteza, estos magmas transportan fluidos, y estos fluidos pueden presurizar la roca de caja, y esta roca se puede eventualmente fracturar. Cuando esta roca se fractura, estas vetas, los fluidos que están en estos magmas, van a precipitar sus contenidos minerales y nos dan origen a estas vetas hidrotermales. Se llaman hidrotermales porque
Originalmente el fluido enriquecido en ciertos elementos era un fluido caliente, exsuelto desde un magma de alguna composición. Y la evidencia de estas vetas son que cuando estos fluidos se enfrían y precipitan todos sus elementos, tenemos formación de grandes cristales, por ejemplo, vetas de cuarzo o vetas de plagioclasa. Lo mismo también que pasa, si es que recuerdan algunas de las fotos que mostré de rocas metamórficas hace algunas clases. También pasa cuando uno tiene una intrusión, que se produce un proceso de metamorfismo de contacto, en el cual si la roca en la cual está siendo intruido un granito es una caliza, esta caliza puede recristalizar, metamorfizarse y generar minerales con composiciones muy distintas a las cuales había originalmente en torno a esta caliza, pero que también pueden tener contenidos económicos importantes. Y también otro tipo de procesos ígneos relevantes son las pipas de diamante, en las cuales magmas ascienden desde muy profundo en la corteza a profundidades muy altas. El diamante, por ejemplo, si es que recuerdan, es estable a condiciones de muy alta presión, entonces estas pipas volcánicas nos transportan diamantes desde el manto, básicamente, hasta la superficie de la Tierra. Y esto es lo que se llama una kimberlita, y son las menas principales de diamantes en zonas cratónicas como en Siberia, en Rusia, o como el sur de Sudáfrica, zonas con rocas muy antiguas. Generalizando, uno puede hablar de que esta figura lo que muestra es en forma similar los tipos de procesos magmáticos que dan origen a yacimiento. Podemos tener, cuando un magma que es rico en algún mineral, en un sulfuro, este magma puede ser inyectado en una zona donde uno tiene una intrusión, un cuerpo de magma activo que se acumula en forma episódica a lo largo de millones de años. Puede pasar que fluidos exsueltos interactúen con la roca de caja que hay alrededor, y esta roca de caja, como les dije antes, forme estas vetas que tienen fluidos enriquecidos. Puede pasar también que hay zonas en las cuales dentro de un plutón hay vetas que tienen contenidos increíblemente altos de algunos minerales de mena. O puede pasar también que en el interior, en el fondo oceánico, cerca de una dorsal oceánica, donde también hay magmas principalmente, no principalmente, magmas de composición ultramáfica, los elementos como el azufre son más solubles en la medida que baja la composición, perdón, que disminuye el contenido de sílice de un magma. Entonces los magmas de las dorsales son ricos en elementos que están asociados a sulfuros, y cuando estas chimeneas de fluidos hidrotermales son eruptadas, salen desde el fondo oceánico por estar asociadas a las magmas de las dorsales, precipitan grandes cantidades de elementos que están en minerales sulfurados. Entonces los fondos oceánicos también tienen mucha cantidad de elementos económicos de valor importante. Esta foto lo que muestra es una capa de una cromita, que son un mineral rico en cromo. No es una roca estratificada, no es una roca sedimentaria, es una roca ígnea. Y esto es por el proceso que les mostré anteriormente, en el cual cuando cristalizan los minerales más ricos en, supongamos, minerales de composición máfica, los cristales se van a condensar van a precipitar en la base de la cámara, y se van a ir alternando con otras capas de minerales que precipitan a medida que la serie de Bowen progresa. La cromita es un mineral ultramáfico, entonces tiene temperaturas de cristalización similares a las de los olivinos o de las plagioclasas cálcicas, entonces precipita muy temprano en las series de Bowen. También tenemos otro tipo de procesos magmáticos en el cual los magmas de composición, algunos magmas que son muy ricos en azufre, son inmiscibles, no se pueden mezclar con magmas de otra composición. Entonces también, una vez que estos magmas son inyectados y se enfrían, y luego de que la corteza es erodada
para exhumar todas estas rocas intrusivas, nos podemos encontrar con estas capas que son increíblemente ricas en minerales sulfurados, de las cuales acá se muestra una foto de una mena de níquel. Los procesos hidrotermales son importantísimos en la formación de los pórfidos cupríferos y se llaman hidrotermales porque es agua caliente, en la cual tenemos una roca, a la cual uno, por ejemplo, le puede una roca en la cual se intruye en un magma de alguna composición dada. Este magma está caliente, tiene fluidos. Pensemos en la erupción de Islandia, por ejemplo, que les he mostrado varias veces en la clase desde el curso. No estoy diciendo que en Islandia los magmas sean ricos en metales, pero es como un análogo solamente a los procesos volcánicos, a los procesos de formación de yacimientos. Estos magmas tienen vapores y fluidos a alta temperatura, y estos magmas, y los vapores y estos fluidos, cuando interactúan con la roca, producen cambios mineralógicos, texturales y químicos. Es una especie de metamorfismo, pero no se llama, o sea, es una especie de metamorfismo porque cambia la roca original, pero no se habla de roca metamórfica, porque uno todavía, bueno, no se habla de roca metamórfica, en verdad, sino que se habla de una roca que tiene una alteración hidrotermal producto de la inyección de vapores y fluidos de alta temperatura. A ver si... Ahí sí. Entonces, esta figura muestra un poco lo mismo, donde tenemos depósitos magmáticos en el cual es el magma el que cristaliza y que al estar enriquecido en ciertos elementos, esto da origen a minerales dentro del magma que está cristalizado, que tienen concentraciones anómalas de elementos, pero en el caso sobre todo los minerales los depósitos más importantes, que son los pórfidos cupríferos, se forman porque estos fluidos hidrotermales que están en los magmas son capaces de penetrar y de formar vetas ricas en minerales. En general, el tipo de alteración hidrotermal que se produce cuando uno inyecta un fluido hidrotermal en una roca depende de una gran cantidad de factores, y eso va a depender de la composición del magma, de la composición de los fluidos, de la composición de la roca de caja, del tiempo de interacción de la roca con el fluido, de las condiciones de reducción-oxidación del fluido, etcétera, etcétera. Entonces también va muy de la mano esto de un buen entendimiento geoquímico de cómo funcionan los fluidos en un sistema magmático. Entonces, ¿cómo se sintetiza esto? Esta es una figura bastante compleja que muestra la formación, como que trata de sintetizar lo que es cómo funciona un sistema hidrotermal de baja temperatura. Quiere decir de baja temperatura porque las temperaturas son menores a 800 grados. Entonces tenemos un pórfido, que es un cuerpo que vamos a describir un poco más adelante, que es rico en cobre y en el cual también tiene concentraciones altas de otros elementos como molibdeno y oro. Y estos magmas, parte de estos magmas tienen fluidos, vapores, principalmente vapor de agua, que es exsuelto, y cuando este fluido es exsuelto puede producir una serie de alteración hidrotermal al interactuar con la roca de caja. Entonces, dependiendo también de la presión, de la temperatura del fluido, uno puede precipitar una cantidad distinta de minerales. Entonces, los minerales de la alteración hidrotermal son indicadores de las condiciones de temperatura a la cual se forma el fluido. Entonces, vemos que las temperaturas van bajando, pasamos de 800, 300 a 200 grados a medida que nos alejamos de la fuente, porque el fluido se enfría. Al enfriarse, va precipitando ciertos minerales. Cuando uno está muy lejos de la fuente magmática, uno habla de una zona de baja sulfidación, quiere decir que tiene bajo azufre, y eventualmente estos fluidos pueden dar origen a aguas termales. Pero si estamos cerca
de la fuente magmática, cuando tienen temperaturas de 300 grados, estos fluidos, son zonas de alta sulfidación, o sea, alto contenido de azufre, y podemos tener precipitación de minerales ricos en oro y en cobre. Entonces también nos muestra la figura que hay zonas, como por ejemplo en los volcanes, donde se forman lagos ácidos, que son lagos que tienen pH muy bajo, cercano a 1, y esas zonas también pueden estar ricas en metales. Entonces, las zonas donde hay sistemas hidrotermales, donde hay termas, donde hay volcanes, suelen ser zonas en las cuales hay concentraciones anómalas de algunos elementos químicos de interés. Entonces, esto nos muestra básicamente que hay una relación directa entre la presencia de sistemas geotermales, sistemas volcánicos, sistemas magmáticos, y en los cuales hay y en los cuales se forman diversos tipos de elementos químicos, perdón, de minerales de mena de interés asociados a diversas temperaturas en función de la distancia de la fuente magmática primaria. Bueno, lo otro que es importante mencionar de esto es que los metales, en general como el cobre, como muestra esta figura, suelen extraerse de lo que es un sistema hidrotermal extinto. Entonces podemos pensar que si tenemos un volcán y bajo el volcán hay concentraciones anómalas de cobre, una vez que este volcán se apague, muera, el arco, la zona de magmatismo pueda migrar hacia otra zona, como ha pasado en la historia geológica de Chile, y todo esto sea erodado, voy a tener acceso a la fuente profunda del sistema hidrotermal. Entonces estamos viendo sistemas hidrotermales, muchos de los geólogos económicos lo que hacen es trabajar en sistemas hidrotermales fósiles extintos. ¿Cómo se ve la alteración hidrotermal? Se ve en general, esto puede ser... la característica esencial de la alteración hidrotermal es que un conjunto mineral inicial cambia a una nueva asociación de minerales más estable bajo las condiciones hidrotermales de temperatura, presión y composición de los fluidos. Y se pueden formar minerales de colores bien extraños, como estos, como amarillo, o verde, o azul, que no son los colores comunes de los minerales formadores de rocas, que varían básicamente entre blanco y negro, con algunas excepciones como el rosado del feldespato potásico o el verde del olivino. Pero los minerales de alteración tienen estas pátinas de colores bastante extrañas, como hasta colores casi como radiactivos. Entonces también tienen propiedades indicadoras, como la raya, el color, etc. Y hay zonas que son los halos de alteración, que son zonas en las cuales estos fluidos calientes fueron inyectados y cambian la composición química de las rocas en torno a ellos. Entonces son una especie de proceso metamórfico, pero no se llama proceso metamórfico, diría más que nada porque están asociados únicamente a la inyección de fluidos calientes, más que a un aumento muy extremo de condiciones de presión y o temperatura. Esto es lo que se llama una veta, que no es más que una fractura que está llena de un mineral precipitado desde un fluido hidrotermal. Y esto era lo que yo pensaba, una roca intrusiva que puede ser por el color, como vemos, algo que parece plagioclasa, algo que parece, digamos, unos piroxenos, podría ser una roca intrusiva como un granito, como una tonalita. En fin. La alteración hidrotermal, ¿cómo se ve más en detalle? Se ve de esta forma, como muestran estas fotos. Esto es una brecha hidrotermal donde tenemos clastos, fragmentos angulosos rodeados de una matriz negra que tiene probablemente una composición distinta, una composición química distinta. Estas brechas son evidencia de procesos de fracturamiento por la inyección de estos fluidos. Acá estos fluidos, cuando se inyectan en otras zonas, dan origen a estas vetillas, estas vetas, que son ricas en minerales y pueden tener todo tipo de orientaciones. En los yacimientos siempre los geólogos hablan de las vetillas de cierto tipo o las vetas de otro tipo, y eso hace referencia tanto a las composiciones como a los distintos procesos de mineralización. Cuando uno saca un sondaje, que es un testín, que es un tubo de roca que se obtiene perforando, uno puede ver vetas bien espectaculares como estas que se observan
acá en esta figura. Y a veces estas vetas tienen grandes cristales de origen hidrotermal, como los que se observan acá. Entonces, el tipo de alteración hidrotermal depende de la temperatura y la diferencia de temperatura entre la roca y el fluido que la invade. Mientras más caliente el fluido, mayor será el efecto sobre la mineralogía original de la roca. Depende de la composición del fluido. Mientras más bajo el pH, mientras el fluido es más ácido, mayor será el efecto sobre los minerales originales. También depende de la interacción agua-roca. Mientras mayor sea el volumen de los fluidos que circulen y mayor tiempo de circulación tengan, las modificaciones de los minerales originales también va a ser más compleja y más completa. Y también depende de la permeabilidad, de la cantidad de poros que tengan las rocas por las cuales puedan circular estos fluidos. Entonces dependen en verdad de una gran variedad de procesos de una gran variedad de procesos que son los que los geólogos económicos se dedican a analizar con mucho detalle. Hay otro sistema tipo de yacimientos que son los llamados sulfuros volcanogénicos, que se forman en sistemas hidrotermales, en los cuales como los que hay en volcanes submarinos, como estas chimeneas negras que les mostré en una figura hace algunas diapositivas, en las cuales fluidos ricos en metales, exsueltos desde magmas basálticos en una dorsal oceánica, salen hacia el fondo del mar. Pero en el caso, que es esto que se llama acá el black smoker, pero cuando estos yacimientos, estos depósitos, estos black smokers son exhumados y transportados desde el fondo oceánico a la corteza continental, pueden formar este tipo de sulfuros volcanogénicos. Y algunos pueden pensar cómo pueden ser exhumados. Bueno, por un proceso de obducción, cuando la corteza oceánica es levantada por sobre la corteza continental. Hay sectores en Chile donde hay estas cortezas obductadas. Pueden ser también transportados por la dorsal oceánica lejos de la dorsal y eventualmente van a llegar a la zona de subducción y pueden ser acrecionados al prisma de acreción y eventualmente pueden ser exhumados, y ahí también podemos encontrar zonas de sulfuros masivos. Y en los prismas de acreción antiguos del sur de Chile, del Pérmico, del Carbonífero, hay zonas que hay ciertas indicaciones de sulfuros volcanogénicos porque zonas de black smokers del fondo oceánico fueron transportadas hasta estos prismas de acreción hace más de 300 millones de años. Entonces, este es otro tipo de yacimiento donde las concentraciones son muy altas en metales, mucho más altas que en un yacimiento de cobre como Chuquicamata, pero son de volumen muy reducido. Entonces, también depende, si son explotables o no, también depende mucho del tamaño que tengan, porque pues, la concentración puede ser muy alta, pero si el tamaño es muy pequeño, puede ser no económico. Finalmente, a ver cuánto me quedan, algunas diapositivas, los depósitos más importantes son los llamados depósitos de pórfidos de cobre, pórfidos cupríferos, de los cuales todos conocemos Chuquicamata, que es creo que el pórfido cuprífero más grande del mundo. Radomiro Tomic es un vecino de Chuquicamata, se ubica a algunos kilómetros allá inmediatamente cerca de Calama, también muy cercano, es parte del mismo distrito minero. Los depósitos suelen ser, muchos depósitos suelen encontrarse muy cercanos a otros en zonas de distritos mineros, lo que indica que hay múltiples cuerpos mineralizados que pueden haber sido formados aproximadamente al mismo tiempo. La foto del medio muestra un depósito que se llama Bingham Canyon, que queda en Utah, en el oeste de Estados Unidos. ¿Y qué gracia tienen los depósitos de pórfidos de cobre? Son depósitos también de origen hidrotermal, de fluidos ricos en azufre, pero en este caso el agua fue liberada del magma a medida que se cristalizó. Supongamos que estamos cristalizando, estamos cristalizando, por ejemplo, minerales sin agua, que no tienen vapor de agua en su estructura, como anfíbolas, como piroxenos, o como plagioclasa. Entonces, a medida que yo retiro esos minerales, el contenido de vapor de agua va a aumentar, y de fluidos va a aumentar en el magma que todavía está quedando, que queda sin cristales, sin enfriarse y sin solidificarse.
Entonces, la presión de vapor que se genera en la medida que estos volátiles son exsueltos puede romper la roca de caja en torno a la intrusión que se está formando, que es la fuente de estos fluidos, y puede generar la precipitación en betas de estos fluidos muy ricos en sulfuros que tienen cobre. Entonces, ese es el mecanismo genérico de formación de un porfio cuprífero. Pueden haber de gran tonelaje y baja ley, como Chuquicamata. No siempre son en general, los porcentajes de cobre que tienen son de una ley del 1%. No son, la pantalla, no son depósitos que tengan un gran contenido, pero el volumen que tienen es tan alto que los hace económicamente muy rentables. Bueno, estos son el tipo de cosas que produce la alteración hidrotermal cuando el fluido se exsuelve y rompe la roca de caja y cambia la mineralogía y la composición química de la roca original. Entonces, esta es la masa cristalina fundamental, por ejemplo, de un granito. Y los cristales, a veces, los cristales hidrotermales, como las plagioclasas, pueden ser bastante amorfos y feos, precisamente porque tienen un origen distinto a la cristalización respecto en un intrusivo. Donde se forman en zonas de subducción, se forman donde hay magmatismo, mismos procesos que dan origen a los volcanes y a los intrusivos, se forman bajo las raíces de arcos magmáticos, de cadenas de volcanes, en este caso ya extintas, están restringidos a ciertos rangos de edades bien particulares y no se encuentran en todas partes. Hay guías de exploración regional que nos indican dónde están, qué edad tienen y la zona geográfica de su distribución. Entonces, no están en forma aleatoria en todo tipo de lugares de las zonas de subducción. Bueno, creo que ya llegamos al fin de la clase, así que la voy a dejar acá y vamos a seguir hablando de porfios cupríferos el próximo jueves. ¿Tienen consultas, preguntas? ¿Consultas, preguntas? Consultas, preguntas. Nuevamente, acá todas las preguntas son bienvenidas. Bueno, si es que no tienen consultas ni preguntas, dejamos la clase hasta acá y nos vemos el próximo jueves, donde también voy a resolver dudas del control 1. Chao, profe. Nos vemos, que Muchas estén gracias, bien. profe, que esté bien. Estén Chao, bien, profe, hasta luego. gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Chao, chao.